feriado y la gente lo va reproduciendo año tras año. Nosotros también tenemos algo que decir. Bueno, es una conversación bien interesante y bien profunda de nunca acabar, Pancho, pero volvamos a la dura realidad que estamos viviendo en nuestro país, en Ñuñoa. ¿Qué pasó ahí en el hogar italiano donde tú te encuentras? Bueno, nuevamente la palabra irresponsabilidad, así como hablaban de este joven que armó una fiesta en Las Condes. Lo que se tiene, o la información que se tiene hasta ahora respecto del contagio de 18 adultos mayores y 7 funcionarios del hogar italiano, un hogar de adultos mayores aquí en la comuna de Ñuñoa, en Calle Holanda, es que una persona que tenía a su cuidado a 2 adultos mayores siguió viniendo a trabajar acá, siguió viniendo a trabajar con los adultos mayores, aún habiendo 2 personas COVID positivo en su entorno familiar, en su casa. Entonces, esto generó un foco de contagio, por supuesto, y ya hay 18 adultos mayores, 7 funcionarios, hay 2 fallecidos producto de todo esto, hay ya varias personas que están hospitalizadas, que no están en carácter crítico, pero sí están hospitalizadas y con los riesgos que esto significa, puesto que el promedio de edad de los adultos mayores al interior de este hogar es superior a los 80 años. Se trabajó en una sanitización. La Municipalidad de Ñuñoa, pese a que no es responsable de este hogar que recibe financiamiento público, fue parte del operativo para ir sacando a los abuelitos de este hogar, para irlos trasladando hacia otros hogares también de la comuna, donde no existen estos focos de contagio, previo, por supuesto, a las pruebas correspondientes y a cerciorarse de que estos abuelitos no estaban contagiados, no iban a contagiar en el otro hogar, y así se ido trabajando. Quedan a esta altura cerca de 4 adultos mayores al interior del hogar italiano, puesto que la mayoría han ido siendo trasladados a otros hogares para permitir y evitar mayores contagios, ya que aquí es muy fácil el contagio, los abuelitos están siempre juntos, tocan todo, y el contagio es muy rápido, como se vio ya con estos 18 abuelitos y 7 funcionarios. Entonces se les sacó del lugar para que estén más seguros en otros hogares, mientras se continúa con la sanitización. Se espera que esta sanitización haga efecto y se pueda ir trabajando de mejor manera, porque si bien no están en estado crítico las personas que están hospitalizadas, aún no se descarta. Recuerden que son luego del inicio, luego que se ven los síntomas, pueden pasar 14 días en que aparezcan más contagiados. Entonces se está haciendo un trabajo preventivo, y por supuesto que con quienes ya están contagiados se está haciendo el trabajo necesario para controlar la sintomatología, y quienes están hospitalizados están por ahora a buen resguardo y fuera de un estado crítico. Claro, y recordemos que todavía no se sabe bien, Pancho, cuánto dura generalmente este virus en el cuerpo, porque siempre se ha dicho que son 14 días de cuarentena y después algunos días o 14 después de que se dan de alta, pero la verdad es que cada vez estamos conociendo más casos donde después de 20 días de presentados los síntomas, incluso hay posibilidades de que salga positivo el COVID-19. Entonces yo creo que todavía los rangos que hay que manejar, hay que pasarse el tejo, yo creo. Porque de verdad, a pesar de que ya has tenido síntomas, estás asintomático, dejas pasar una semana, parece ser, según algunas evidencias y algunos casos que vamos a analizar hoy día también en el programa, no es suficiente. Que este virus dura mucho en el cuerpo de las personas. Monse. Sí, al respecto, y lo conversaba escuchando al doctor Ugarte, de Clínica Indisa. Los 14 días tienen que ver con lo que se llama la cuarentena preventiva, es decir, si tú estuviste en contacto con alguien COVID positivo o estuviste en el entorno de alguien de COVID positivo, son 14 días de cuarentena preventiva. Ya. Pero una vez que tú sales como COVID positivo, finalmente la cuarentena tiene que ver con cuando tú dejes de tener la sintomatología y cuando finalmente tú seas capaz de eliminar el virus de tu cuerpo. Ya los 14 días, una vez que eres COVID positivo, los 14 días no corren. Los 14 días son la cuarentena preventiva. Entonces, por eso que hay gente que tiene 14 días, otros 20, hay quienes han llegado a tener más de 30 días con este virus, porque al igual que un resfrío, hay a quienes les dura 2 días y a quienes les dura una semana y media. Tiene que ver con cuán rápido el cuerpo, los medicamentos son capaces de matar el virus. Pancho, yo creo que el debate final es para darte de alta qué es lo que tiene que pasar.
Tienen que pasar unos claro, días eso o tiene que haber debate. un examen que acredite definitivamente que tú no estás con el virus. Porque si tú eres Es el debate, porque si a ti ya el examen de salida. Si ya se te pasaron los síntomas y tú sales a trabajar y todavía estás con el virus, ¿puedes contagiar a todos tus compañeros? Esa es la pregunta. Claro, es que esa es la gran duda que hay hoy día, porque ya cuando tuviste, te mejoraste, no tienes síntomas, eres asintomático. Hay el caso de un periodista de TVN que lo está contando en Twitter, que es muy interesante, lleva 29 días en cuarentena. ¿Tuvo síntomas? No sé, parece que ni siquiera tuvo síntomas. Lleva 29 días, le dijeron ya estás de alta. Pérdida del olfato, Anuar. Claro, Anuar Ferran. Y se hizo el examen a los 29 días ya para irse a la casa, porque está solo en un departamento, y dio COVID positivo. Entonces lo que no se sabe es si después de que tuviste algún síntoma, ya estás sin síntomas, pasaron todos esos días, estás asintomático, ¿sigues contagiando? Esa es una pregunta que todavía no tiene respuesta, no lo sabemos. Sí, yo creo que no lo saben en ninguna parte. Por eso en algunos países, para que estés de alta realmente, tienes que aplicarte un test de salida para poder saber realmente si está el virus en tu organismo. Y no solamente que pasen unos días, sean estos 15, 18, 24, 26, 27, porque no se conoce realmente la actividad del virus en cada persona, ¿no? Cada persona lo asume de manera distinta. Y ¿sabes qué, Julito? Lo complicado también del tema del test de salida, que el test de salida más eficiente no es la PCR, porque ese finalmente, sino que hay otros test que son, porque todos sabemos que para el diagnóstico la PCR es el mejor, pero para el test de salida hay que medir otra cosa que tiene que ver con los anticuerpos. Y esos son los test que tendrían que estar llegando a Chile, que se están aplicando solo en algunos países. Entonces, el test de salida es súper complicado, es la polémica que hay en otros países europeos. ¿Cuál es realmente el test de salida que te da de alta sin peligro para ti ni para el resto, que es lo más importante? Bueno, sí. Porque además, Anuar, comentó él que tuvo que incluso exagerar en el recinto asistencial sus síntomas para que le hicieran un test. Para poder saber si estaba COVID positivo, tuvo que él exagerar, porque asintomático. La prioridad no es él para hacer los test, entonces tuvo que exagerar. Y claro, lo que dice la Monse, el test de salida que tiene que ver con la presencia de anticuerpos. Es decir, si todavía el cuerpo está combatiendo o no algún virus. Porque si no hay anticuerpos, quiere decir que el virus ya está eliminado y el cuerpo no lo está combatiendo. Entonces, ese test es el que falta, que sea por norma y que llegue a Chile también. Claro, el ministro se esmera en decir quiénes son los dados de alta. Acuérdense que todos los días en la entrega, ¿no es cierto?, están los totales, claro, están los nuevos casos, están lamentablemente las personas fallecidas, ¿no? Pero también están las personas que dadas de alta. E incluso se habló el último día hábil, ¿te acuerdas o no?, del carnet de alta. Este carnet antes que generó de inmediato polémica y nosotros tuvimos de inmediato respuesta aquí del Colegio Médico. Pero esto del hogar italiano es realmente dramático. Ya hay 2 personas fallecidas. La verdad es que 18 personas de tercera edad que están ya en los centros asistenciales. Una cuestión de verdad increíble y que genera mucha impotencia. Ayer lo veíamos en un reportaje de Chilevisión Noticias que le pasamos a mostrar a ustedes. Mis abuelos se están muriendo y hay trabajadores infectados prácticamente todos los días, están teniendo contagiados ahí dentro del hogar. Hasta ahora van 2 fallecidos. Tenemos una denuncia sobre que habían algunos casos de coronavirus acá al interior del hogar. Es una denuncia gravísima que hace este trabajador del hogar italiano ubicado en la comuna de Ñuñoa. Acusa un brote de coronavirus al interior del recinto que albergaría cerca de 80 adultos mayores. Por lo menos unas 36 personas contagiadas en ese hogar y unas 2 fallecidas, trabajadores, unas 7 personas contagiadas y una grave. Andrés trabaja en el área de cocina del hogar italiano. Asegura que a comienzos de esta semana lo llamaron para adelantar su turno sin previo aviso. Sus compañeros al interior le habrían advertido del potencial peligro. Yo tengo problemas asmáticos. Mi pareja igual asmática. ¿Y nunca te informaron que habían pacientes con COVID al interior del hogar? No, jamás me dijeron que habían pacientes, ni trabajadores, nada. A mi compañero se lo dijeron estando adentro y él fue el que me comunicó eso que está existiendo en esos instantes, hasta ahora. Y hasta hoy mismo están teniendo gente
infectadas. Tenemos una denuncia sobre que habían algunos casos de coronavirus acá al interior del hogar. ¿No ha sabido del rumor de que hubiesen casos con coronavirus acá adentro? No sabía nada. No han informado nada. Generalmente informan. ¿Sí? Pero no. Si es que llegaba a suceder algo... Sí, por supuesto, por correo. Yo soy el apoderado de mi madre. Ah, ya los apoderados les van a informar. Así es. ¿Y de eso no sabía nada? No, por lo menos yo no sabía nada, mi madre por lo menos está bien. Una cuestionable falta de información tanto para trabajadores y familiares que desconocen la real situación que se vive al interior de este recinto de adultos mayores. Fuera de cámaras, el Hogar Italiano reconoció el brote de COVID-19. A la fecha hay 18 residentes positivos, 6 trabajadores contagiados y lamentablemente 2 fallecidos. Y el día domingo una de ellas tuvo un sangramiento rectal, una señora de 92 años, y ella entonces fue trasladada al Hospital Salvador. Y ahí se dieron cuenta que en realidad ella estaba positiva de coronavirus. Le hicieron los test y estaba positiva. El día lunes, cuando fue informada su cuidadora, tiene una cuidadora personal, la cuidadora no se sorprendió demasiado porque en su casa hay dos personas que son positivas. Una situación que daría cuenta de la falta de protocolos en este tipo de recintos, donde el riesgo es evidente. Incluso trabajadores denuncian directamente la falta de medidas para prevenir el contagio. Es grave porque no hay cuidado, no hay enfermeros, están quedando pocos trabajadores. El cuidado, la ropa no está siendo sanitizada, limpiada, y a veces no existía la mascarilla. ¿No les pasan los implementos de seguridad? En total no. Mediante un comunicado, el Hogar Italiano aseguró lamentar el brote de COVID-19 en el establecimiento. Aseguran han seguido todos los protocolos sin haber sido suficientes. Aún investigan el foco de contagio y dicen se han asesorado para aumentar las medidas de seguridad y sanitización. Porque la verdad es que ya hemos tenido malas experiencias con el LEAM de Puente Alto, ahora esto no queremos que ingresen. Por eso ¿Se exponen a multas por no seguir esos protocolos? Bueno, la Seremi de Salud es quien puede, efectivamente, puede imponer multas a los LEAM. Ellos son los que fiscalizan. A raíz de esta denuncia, el gobierno instruyó trasladar hace algunos instantes a 14 residentes del Hogar Italiano contagiados con COVID-19 a una residencia Espejo, donde se encuentra un equipo médico especializado en este tipo de tratamiento. Este sábado se hará el traslado de los 4 residentes restantes. La pregunta es ahora, ¿cuántos más se habrán contagiado a la fecha? ¿Cuántos más se habrán contagiado hasta la fecha? Recordemos entonces que hay 2 ancianos fallecidos en este hogar, una situación lamentable y la verdad que yo creo que ahí el foco de los hogares de ancianos es muy importante y la conciencia que tengan quienes trabajan ahí es muy importante, pero también la conciencia de quienes son los dueños, los administradores, la jefatura de esos lugares, de ser especialmente rigurosos en todo lo que es la implementación de seguridad de las personas que trabajan ahí, en todo lo que son los chequeos a las personas que trabajan en el lugar. Algo parecido también está ocurriendo en otro hogar en la comuna de Las Condes, llamado Senior Suite, donde también hay algunos casos positivos. Entonces, este es un foco especialmente débil. Estamos junto a Patricia Hidalgo. Ella es concejal de Ñuñoa, comuna en la cual entonces se encuentra este Hogar Italiano, y vamos a conversar con ella acerca de este caso y de esta situación. Patricia, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, muy buenos días, Julio y a Francisco. Hola, Patricia. Patricia, a ver, según, primero para aclarar las cifras, estamos hablando de 24 contagiados, bueno, lamentablemente de 2 personas fallecidas. ¿Esa es la cifra? ¿Tú confirmas esa cifra o tienes alguna cifra actualizada? No, la verdad es que a nosotros se nos entrega también poca información. Si no hubiese sido por el reportaje que ustedes hicieron, por haber oído al vecino, ¿cierto? Y al trabajador que manifestaron lo que haya estado ocurriendo, nosotros hasta el día de hoy yo te aseguro que no sabríamos nada. Así que esas son las cifras oficiales y eso es lo que se sabe en la comuna. A ver, acá hay un tema que habría sido una persona que trabaja, que habría estado que sus familiares eran COVID positivo y que no lo informó. Pero también acá hay un tema de la responsabilidad y de la rigurosidad con que quienes son las jefaturas de los hogares de ancianos apliquen las medidas. ¿Qué opinión tienes tú al respecto en este caso?
Sí, mira, la verdad es que para mí fue súper impactante el testimonio que da el trabajador, porque los que trabajamos en empresas, ¿cierto? Conocemos cómo funciona el código del trabajo y todo lo que se ha hablado respecto de los protocolos que se deben seguir en estos casos. Cuando un trabajador tiene conciencia, tiene conocimiento, que ha estado en contacto con alguien infectado, incluso al principio se decía con algún familiar que viniese de viaje, esa persona debía tomar las precauciones informándole a su jefatura para que en muchos casos, ¿cierto?, se decretara una cuarentena que era preventiva y voluntaria, sin siquiera esperar síntomas. Entonces acá yo encuentro gravísimo el trabajador que decía, yo soy asmático, y a mí no me contaron que existía un foco de contagio en mi trabajo, como que ustedes en el estudio o en la municipalidad o en cualquier lugar, en una oficina, alguien esté contagiado y no se le avisa al resto. De verdad que considero que es algo casi inhumano. Por último, dame la oportunidad de protegerme, de tomar yo la decisión de no seguir yendo a trabajar y de no seguirme exponiendo en un lugar donde voy a poner en riesgo mi vida. Claro, aquí por la información que se tiene, Patricia, hay dos errores. Estaría el error de la institución, ¿no es cierto?, precisamente de no informar, de no parar la actividad en cuanto supo de la situación y que todos se fueran de cuarentena, ¿no es cierto?, tomar los exámenes inmediatamente y mucho más. Pero también yo quiero hacer una reflexión. Esto también es muy importante, que cada persona sea súper responsable, asuma toda esta situación que estamos viviendo con el mayor criterio, porque una persona que tiene infectado en la casa tiene que llamar por teléfono inmediatamente que no puede asistir a trabajar. O sea, una persona que se entera que tiene un familiar con síntomas, un familiar con COVID, tiene que llamar para eso. Ahora, ¿te acuerdas, Monse, que al principio era una de nuestras dudas que la gente que iba a trabajar, que si iba a tener el certificado, que no? Y esto se aclaró tempranamente. Se empezó a otorgar este certificado, se le empezó a otorgar facilidad a las personas para que si hay un infectado no vaya a trabajar. Aquí hay una persona que fue a este hogar a trabajar sabiendo que habían personas en malas condiciones en su casa. Entonces, bueno, después de eso ni el mejor trabajo va a poder solucionar si en el trabajo no saben que hay una persona enferma y la tienen un par de días ahí pululando en todo el sector. Claro, después fallaron todos los protocolos, porque cuando se enteraron, en vez de abrir la información, de utilizar todo, al parecer se empezó a ocultarse, callarle todo, lo que también es imperdonable, pero esto es parte también, Monse, estimo que por una situación también personal importante de cada uno de nosotros, ¿no? Sí, yo creo que bueno, es autoconciencia, pero también yo creo que es el llamado a la comprensión. Es que si de verdad no hay medidas de seguridad, no contaban con mascarillas, con las instrucciones claras, la gente se inseguriza respecto a su trabajo, obviamente. Claro. Entonces yo creo que ahí hay un... a la avenida del Canal yo vi, no me acuerdo si era alcanzaba a ser Comuna de Providencia o ya Santiago, fue que hoy día levantaban la cuarentena, está levantada la cuarentena, un grupo, no sé, ha sido de 40 trabajadores de la construcción, todos esperando que le abrieran la construcción en un edificio de vivienda. Y uno se pregunta, ¿tendrán que volver realmente esos trabajos a funcionar nuevamente? ¿O lo más aconsejable es que la construcción permanezca todavía en cuarentena? Ahí estaban 50 trabajadores, y uno sabe que dentro de la construcción mantener 20 metros, 2 metros, 1 metro, hay algunas funciones que sí lo permiten, pero otras no. Entonces ahí yo creo que ir como detallando más qué cosas pueden volver a la normalidad y cuáles no. La que no pueden volver bajo ninguna manera, concejal, es el tema de los adultos mayores. Está prohibido, recalquémoslo, concejal, está prohibido ir a visitar, aunque sea doloroso, ir a visitar a los adultos mayores. Así es. Mira, a mí en realidad también una de las cosas que me ha hecho mucho ruido a propósito del caso del hogar italiano es esta improvisación que uno ve permanentemente, porque uno lo que nota es que las autoridades reaccionan a los hechos, reaccionan a los desenlaces fatales, pero una política, un actuar realmente preventivo no es lo que nosotros vemos. Porque si yo sé que en mi comuna tengo una gran cantidad de hogares del adulto mayor, piensa que son 52 los que pertenecen a Senama, pero también están los que son privados y también hay casas que funcionan sin ni siquiera tener permiso. Y de eso, un municipio debe hacerse cargo de manera previa, hacer un seguimiento, así como en algún momento se fue a sus hogares, se vacunó a las personas que estaban en esos hogares, también se podría haber conversado con los administradores, haberle recordado cuáles son las medidas preventivas que se deben tomar, ir haciendo chequeos si las personas de esos hogares están enfermas, no están enfermas, poder prestar un respaldo. Y otra de las cosas que llama la atención, ¿y por qué nosotros queremos también como concejales,
oficiar al Senama, oficiar al gobierno y que nos expliquen. Si la municipalidad se hubiese enterado de esto una semana atrás, porque ahí se sabía hace mucho tiempo más, ¿cierto?, que habían personas infectadas, todas las sanitizaciones exteriores que ustedes vieron, incluso interiores, se podrían haber hecho mucho antes. Al no informar, dejan incluso a la población externa del hogar expuesta. Totalmente. Donde está el hogar, la gente saca a pasear sus perros, camina por ahí, conversa con los abuelitos que a veces se acercan a la reja y quieren conversar con los vecinos. Eso es real, es efectivo, eso sí. Entonces, si hubiesen avisado antes se hubiese podido sanitizar. Por ejemplo. Gracias, concejala. Muchas gracias por sus palabras. Muchas gracias por este contacto. Claro, mira, Monse, lo que me refiero yo en el fondo es que el autocuidado es fundamental y la conciencia, porque esta persona que llevó el virus al hogar italiano es una empleada particular de una abuelita, Monse. No era una trabajadora del hogar, ¿me entiendes? Entonces ¿a qué me refiero yo? Que cuando no están todas las condiciones, porque no estamos preparados para esta situación en muchos casos, en muchos hogares, en muchos trabajos, entonces no estamos preparados para una situación de COVID-19, para una situación de emergencia. Entonces, el cuidado es muy importante. Aquí fue una persona externa, no una trabajadora del hogar italiano. ¿Y la fue a visitar o era que no, era su cuidadora? Tenía una cuidadora particular. Tenía una cuidadora particular. Ya. Y esta cuidadora particular, según lo que me ha comentado Pancho Sanfurgo, que ha estado reporteando el hecho, esta cuidadora particular fue la que trabajó un par de días más sabiendo que había una situación en su hogar de contagio. Entonces ahí pasó todo lo que ya hemos relatado. Monse, así es. Tenemos invitados porque también en Las Condes hay un hogar, ¿no? Así vamos a tomar contacto con Joaquín Lavín para que nos cuente efectivamente la situación en Las Condes, comuna que sigue en cuarentena. Joaquín Lavín, alcalde, ¿cómo está usted?